Económico Mundial ha propuesto que a través de la cooperación internacional se rescate, reforeste y restaure el crecimiento de 1 millón de billones de árboles para el 2030. Este verano, 1.5 millones de noruegos durmieron en el bosque, por lo que no resintieron tanto las restricciones por el COVID-19. Friluftsliv, o vida al aire libre, es parte de su cultura, por lo que las áreas naturales están siempre abiertas y son un derecho para los ciudadanos. La Conavio, a través de su portal Biodiversidad, informa que México es uno de los 17 países más megadiversos del mundo, por lo que ha trabajado en modelos de reforestación que rescaten y reproduzcan árboles y plantas endémicas para sus diferentes regiones climáticas. Quiero darles la bienvenida a nuestro noticiero Me Toca Este Mundo. Es un gusto saludarles de nuevo. Hoy hablaremos de la reforestación. Ya hemos oído hablar de lo importante que es, pero ¿sabemos y entendemos bien por qué? Acompáñanos para conocer más a fondo este tema, con las investigaciones especiales que preparamos y la entrevista a nuestro experto invitado, el maestro Horacio Medina. En 1800, Alexander von Humboldt escribió sobre los efectos negativos que las plantaciones coloniales en América tenían en el medio ambiente. Se refería sobre todo a la agricultura comercial y sus prácticas dañinas como el cultivo de una sola especie en un terreno por tiempo prolongado, pues esto empobrece la tierra. El mal uso del agua al desviar ríos, hacer diques y entubar arroyos, ya que esto causó sequías aún en los valles más verdes. Y la deforestación en grandes extensiones de terreno, pero sobre todo a las orillas de ríos y humedales, pues favoreció la erosión de los suelos por el arrastre de las corrientes, las inundaciones y porque la tierra pelada no puede guardar humedad. Entre los años 1100 y 1500, en Europa hubo una crisis enorme, debido a que los grupos humanos se extendieron en el territorio y usaron la madera de los bosques, sobre todo para la construcción de barcos para comercio con Asia y para el traslado de esclavos de África. También lo usaban como combustible para barcos, cocinas y calefacciones, y claro que las consecuencias fueron terribles. Las epidemias y hambrunas se extendieron. La fauna silvestre se vio también muy afectada y la disminución de los animales significó la falta de proteína en la dieta, por lo que la población sobreviviente padecía anemia. Estos pueblos y ciudades se salvaron en buena parte por la llegada de las expediciones a América, de donde se pudieron llevar papa y maíz y obtuvieron una nueva fuente de combustibles. Algunos científicos observadores como Humboldt fueron capaces de advertir el peligro de repetir la historia de Europa Occidental. A pesar de que la corona española lanzó algunas leyes de protección y uso de las maderas preciosas americanas, la deforestación siguió avanzando en América y en casi todas las regiones del globo. En 1990 habíamos perdido 178 millones de hectáreas forestales. Los especialistas se dieron cuenta de que cada vez tardamos más tiempo en perderlas y que gracias a los programas de reforestación se habían logrado recuperar 40 millones de hectáreas. En esta década, vamos ya en 128 millones de hectáreas casi recuperadas. Nos quedan 50 millones para poder llegar a los 178 que se fijaron como meta mínima. México es uno de los países que más especies endémicas tiene, animales y vegetales, pero cuidar estas especies de la extinción es difícil. El crecimiento de las industrias turísticas y mineras, la ganadería, la agricultura y los desarrollos industriales ponen en peligro constante el territorio. Resolver problemas que parecen más urgentes como la pobreza, el trabajo, la producción de energía y el hambre orillan algunas decisiones que perjudican o dificultan la recuperación de bosques y ecosistemas. Aunque hay leyes estatales y federales, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que establece los principios de la política ambiental nacional, regula las áreas naturales y protege la biodiversidad. Las reforestaciones tienen que hacerse con cuidado. Hay que saber qué árboles plantamos y a qué edad los llevamos al lugar en donde van a crecer, pues tienen que ser capaces de sobrevivir por sí solos. Hay que conocer qué especies son complementarias, es decir, reforestar no solamente con árboles, sino también con plantas pequeñas y arbustos, pensando en los insectos, mamíferos y reptiles que viven en la zona, ayudan a polinizar y dan biodiversidad al conjunto vivo. Solamente teniendo en cuenta lo que hemos aprendido de las diferentes experiencias de reforestación que se han hecho por todo el mundo, es que vamos a lograr hacer sobrevivir por largo tiempo los ecosistemas que luchamos por preservar. Yo he participado en algunas campañas de reforestación.
Una vez organizaron una en el parque cerca de mi casa, pero no sabía que había que planear dónde se siembran, a qué distancia y en qué época del año hacerlo. Sí, qué importante es tener la información completa. De otra forma, puede ser hasta peligroso reforestar. Hay algunas especies de árboles y arbustos que se reproducen tan rápido que pueden matar a otras. También leí que en el oeste de Estados Unidos sembraron muchos ejemplares del pino ponderosa para reforestar, pero ahora se dan cuenta de que son tan inflamables que cuando hay incendios el fuego se vuelve muy difícil de controlar y arrasa territorios muy grandes. No cabe duda que todo tiene su chiste, ¿verdad? Para seguir aprendiendo, hemos preparado una entrevista para la sección Lo que dicen los expertos. Tenemos como invitado especial al maestro Horacio Medina, biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Geografía por la misma universidad. De 2007 a 2012 se desempeñó dentro de la Dirección de Reforestación Urbana, Parques y Ciclovías de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, ocupando el cargo de director de área durante los 2 últimos años de la administración. A lo largo del 2013 encabezó la dirección del Bosque de San Juan de Aragón dentro de la misma secretaría. Se ha desempeñado como consultor en temas ambientales, dictaminador de arbolado, acreditado por el Gobierno de la Ciudad de México, especialista en vegetación, particularmente en temas de sanidad y con amplios conocimientos en el manejo de sistemas de información geográfica SIG. Actualmente ocupa el cargo de director general de sustentabilidad y cambio climático en la alcaldía Álvaro Obregón. Vamos a la entrevista. Queremos agradecer a Horacio Medina por recibirnos para esta entrevista. Llegamos con muchas dudas, pero primero que nada, nos gustaría saber más sobre la forma en la que se planea una reforestación en las áreas verdes de las ciudades. Hay muchos tipos de áreas verdes, ¿no? Pero digamos las más grandes e importantes están ligadas a zonas de esparcimiento o recreación, o bien zonas de tránsito de vehículos, ¿no? Como camellones, zonas de banquetas, etcétera, que están ligadas de alguna manera al tránsito vial, tanto peatonal, ciclista y vehicular. Entonces, bueno, en ese sentido sí es importante cumplir ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, en un parque, un número muy grande de árboles puede convertir el espacio en un espacio oscuro, en un espacio quizás inseguro, y además muchos árboles en un espacio pegaditos tampoco es bueno para su salud. Es como si nosotros como personas estamos en un lugar cerrado con mucha gente, finalmente eso impacta en nuestra salud. Un poco pasa lo mismo con los árboles. Independientemente de si una ciudad tiene o no un reglamento, una norma respecto a cómo establecer plantaciones en áreas verdes, pues es dejar el espacio adecuado para que los árboles tengan su desarrollo pleno. Punto número 2, que se planten especies adecuadas. Si tú pones un árbol que tiene raíces muy grandes o muy fuertes cerca de una banqueta o cerca de un paso peatonal, es probable que las raíces afecten estos pasos. Hay que pensar siempre en el tránsito de las personas, si pasa una silla de ruedas, si pasa una persona caminando, si va a dañar la banqueta y a lo mejor una persona no tiene la misma facilidad de caminar que alguien que tiene su movilidad al 100%. ¿Cómo se reforesta un lugar que ya tiene suelo árido en una ciudad? ¿Los lugares que están llenos de casas y concretos se deben reforestar? Muchos de las ciudades capital de los estados son ciudades que se caracterizan por las grandes cantidades de árboles que tienen. Esto es histórico, hay árboles muy viejos y que las ciudades desafortunadamente con el desarrollo van impactando en los árboles y eventualmente en muchos casos se tienen que quitar, ¿no? Pero en general tener ciudades arboladas o con vegetación siempre tiene un impacto positivo en producción de oxígeno. Sabemos que las ciudades, pues por la cantidad de automóviles que circulan, por la cantidad de actividades, servicios, industria que hay en una ciudad, pues generan altos contaminantes. ¿Qué contrarresta esta contaminación atmosférica? Pues las plantas, los árboles. Lo que es adecuado en las ciudades es generar este residuo, que es un residuo de la poda de los árboles. Si tú lo transformas en composta, en suelo, en nutrientes, lo puedes reincorporar a los mismos espacios donde plantas tus árboles, donde siembras tus plantas ornamentales, tus incluso huertos, ¿no? Porque en la ciudad también hay muchos ejemplos de
de plantaciones de alimentos, ¿no? Entonces todo esto, digamos, a manera de ciclo que se va perdiendo, que se va degradando cuando las plantas y los árboles se mueren, se podan, etcétera, se puede reincorporar al suelo, porque si tú, por ejemplo, utilizas la tierra del monte para fertilizar los suelos, entonces estás, ¿no? Como jalas el agua de otro lado para darle agua a la ciudad, pues igual estás haciendo lo mismo. Estás jalando los nutrientes de otro lugar, quitándoselos al bosque para nutrir las ciudades. Eso no es la mejor opción. La mejor opción, creo yo, es tomar lo que ya estás produciendo en la ciudad y convertirlo en composta. Y así puedes ir enriqueciendo los suelos de tu ciudad. ¿Cuál es la diferencia con una reforestación en un bosque, un área protegida y el campo? Hay diferencias muy importantes, ¿no? Los bosques y las áreas protegidas, digamos que de alguna forma tienen tratamientos similares. La diferencia es que las áreas protegidas siempre cuentan o deberían de contar con un programa de manejo. Un decreto de área protegida siempre se publica en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Estatal, en el Diario Estatal, y tienen un decreto, digamos, formal, porque está escrito en un papel. Eso obliga a tener un plan de manejo, y en ese plan de manejo el área protegida te dice: en esta área protegida hay tal y tal tipo de ecosistemas y por lo tanto debes plantar y estas especies, o hacer un programa de restauración con este tipo de pastos, este tipo de arbustos, este tipo de árboles, y entonces te tienes que guiar por esos documentos escritos que integran el plan de manejo de un área protegida, no así en un suelo boscoso. Sin embargo, reitero, el tratamiento es similar, porque finalmente un bosque, una selva, un desierto, cualquier ecosistema natural tiene ciertas reglas no escritas que formaron ese ecosistema. Si tú vas y plantas pinos en un desierto, se van a morir, y si alguno llega a sobrevivir, impacta sobre las otras especies que ya viven ahí desde hace mucho tiempo y entonces le generan un daño, ¿no? Entonces, por eso sí es bien importante que los ecosistemas nativos siempre se tenga este cuidado de buscar las especies que han crecido ahí históricamente y que han formado ese ecosistema. Si están ahí es por algo, ¿no? Cuando ya hablamos de campos o de algunas zonas donde ya se desmontó el bosque, pues ahí depende mucho de las necesidades de las personas, ¿no? Y ahí podemos hablar de plantaciones de árboles frutales, de plantaciones de hortalizas, de plantaciones de arbustivas que producen flores aromáticas, etcétera, etcétera, y cubren necesidades que requiere el ser humano. Sin embargo, también es muy importante evitar el uso de especies invasivas, ¿no? Por ejemplo, el pasto, el césped que crece en los jardines, que es un pasto muy bonito y que tú lo podas y está verde y todo, es un pasto muy agresivo. Si tú llevas ese pasto a una barranca, se va a empezar a acaparar el espacio de otras especies, ¿no? ¿Podemos hacer la planeación de una reforestación entre los miembros de una comunidad? Siempre cuando hay colaboración, ¿no? Este principio de gobernanza donde todas las personas que forman parte de una comunidad, independientemente si son autoridades, si son gobiernos, si son ciudadanos de a pie, si son etcétera, etcétera, independientemente de su condición socioeconómica, si todas y todos participamos de un proyecto en comunidad, siempre funciona mucho mejor, ¿no? Entonces, creo yo, y terminando de responder, pues no es solamente si pueden o si podemos, yo creo que es debemos, todos los que formamos una comunidad, armar este tipo de grupos que permitan enriquecer cualquier proyecto, incluyendo, por supuesto, uno de reforestación. ¿Cómo se consiguen las semillas y los especímenes una vez que ya sabemos con qué reforestar un sistema? El gobierno federal tiene programas interesantes, ¿no? A través de la CONAFOR tiene donación de planta. Si tú tienes un terreno grande, te pueden donar plantas. Los gobiernos locales generalmente tienen viveros donde tienen plantas de todo tipo, ornamentales, árboles, arbustivos, frutales. En la Ciudad de México, en Xochimilco o en algún otro estado de la República, en algún otro lugar donde tradicionalmente se vendan plantas, revisa qué te dicen las leyes o los reglamentos de tu ciudad. Entonces siempre buscar como empaparse un poco de qué es lo que se puede y no se puede hacer en los espacios públicos cuando tomas la decisión de formar parte de un grupo que va a trabajar estos espacios para una reforestación. ¿Qué
dificultades tiene tratar de reforestar solamente con especies endémicas? Sabemos que algunos especímenes se mueren porque los siembran muy chicos y se secan. ¿Qué otras dificultades hay para tener en cuenta? Una ciudad tiene, en el mejor de los casos, 600, 700 años. El ecosistema de esa ciudad, que había antes de esa ciudad, tiene miles, quizás millones de años. Entonces, ha cambiado tanto las condiciones del territorio en una ciudad que muchas veces ya una especie endémica, pues ahora sí que ya se siente como bicho raro en su ciudad. Dice, no, yo aquí ya no me hallo, ¿no? Porque aquí había un río y ahora ya no hay un río. Aquí había un tipo de suelo y ahora ya hay otro tipo de suelo. Si tú plantas árboles muy pequeñitos, endémicos o no, las posibilidades de que pase alguien y lo pise, que haya un vandalismo, que haya algún daño generado por alguna condición, digamos, antropogénica, ¿no? Ligada a los seres humanos, pues es muy alto. Por eso en las ciudades suele buscarse que se planten árboles o plantas ya grandes y bien desarrolladas, ¿no? Los niveles de contaminantes son una de ellas. Los niveles de humedad, si tú plantas un árbol en un lugar donde hay mucho cemento alrededor, la humedad baja mucho, la temperatura sube mucho. Entonces quizás ahí valdría la pena buscar alguna especie resistente, alguna especie que requiera poca humedad, alguna especie que requiera altas condiciones de tolerancia a contaminantes en el aire, que sean muy resistentes cuando las condiciones así lo requieran. ¿Sirve plantar especies de árboles y arbustos de ornato en las ciudades y en el campo? Mi punto de vista es que la producción rural puede estar ligada a cualquier beneficio, por decirlo así, que requiera una población. Recordemos que las plantas no solamente sirven para alimentarnos, las plantas nos dan oxígeno, las ornamentales están ligadas a polinizadores, porque son plantas que tienen flores muy bonitas, muy llamativas, que atraen mariposas, que atraen insectos, que atraen abejas, que atraen aves y otras especies de animales. Pueden ser excelentes opciones de producción de otro tipo de cosas que no sean alimentos. Hay personas que proponen mezclar árboles frutales en las reforestaciones. ¿Esto es recomendable? ¿Por qué? Recordemos que todos los árboles frutales en algún momento formaron parte de un ecosistema. Entonces, lo primero y lo más interesante es, si tú vas a hacer una reforestación en una zona de bosque o de selva, o en una zona de selva baja, de matorral, etcétera, es muy interesante saber qué árboles o qué plantas frutales había en ese lugar antes, que van a producir alimentos, no solo para ti, sino para las aves, para los mamíferos, para otros insectos, etcétera. Entonces, sí es altamente recomendable, pero si no había frutales o no los encuentras, el poner algunas especies frutales de otros lugares tampoco está mal, es una buena opción. ¿Qué es un corredor de biodiversidad y cómo funciona? Los corredores de biodiversidad son estas franjas, por llamarlo así. Hablo de franjas en un sentido figurado, porque cuando uno piensa en un corredor que está en el pasillo de una casa, pues estamos hablando de un espacio reducido en lo lineal. Los corredores no necesariamente son franjas de anchos pequeños, son o pueden ser grandes conexiones de muchos kilómetros de ancho entre un espacio y otro, que permiten el traslado de especies, mueven semillas y mueven especies vegetales, de hongos incluso, y de muchas otras especies de todos los reinos que existen en el planeta. Pues me voy al ejemplo del jaguar, ¿no? Muchas veces el estudio de cómo se mueven los jaguares permite identificar esos pasos y conservar estas zonas para que un jaguar pueda llegar tranquilamente de Nayarit a, no sé, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ¿no? A través de estos corredores de biodiversidad. Se habla también de corredores de biodiversidad en zonas urbanas, donde es posible generar continuos de vegetación, que a lo mejor ahí sí son más reducidos en el ancho, pero que también permiten que algunas especies puedan trasladarse aún a pesar del impacto que genera un entorno urbano,
y darle continuidad a un corredor de biodiversidad, aun y cuando existe una ciudad, por ejemplo. ¿Cuáles son los beneficios de las áreas verdes? ¿Son difíciles de mantener en buenas condiciones? Estamos hablando de espacios que de entrada regulan la temperatura, regulan la humedad, producen oxígeno, capturan dióxido de carbono, viven ahí incontables especies de plantas, de animales, de hongos, microorganismos. Se vuelven, por decirlo, se habla mucho de los pulmones, pero pues yo diría que es prácticamente la forma en la que podemos sobrevivir. La subsistencia de nuestra especie y de muchas otras especies depende de áreas verdes sanas, de espacios arbolados saludables, donde podamos todas y todos, y no solamente hablo de personas, ¿no?, de todas las especies que existen, podamos encontrar refugio. ¿Podrías platicarnos de alguna reforestación a gran escala que se haya hecho en el país y siga teniendo buenos resultados? CONAFOR tiene digamos, desde hace muchos años estos grandes proyectos de reforestación. CONAFOR produce muchísimas millones de plantas que cualquier persona puede acceder a ellas mediante una solicitud y puedes reforestar tus bosques, tus espacios. ¿Cuál es tu mejor memoria que tenga que ver con la reforestación? Donde la gente sale y dice, oye, yo quiero plantar, y entonces recuperas un camellón que a lo mejor no genera este impacto en cientos o en miles de hectáreas, pero que es un espacio chiquitito, pero que la comunidad adopta. Eso es súper bonito cuando la gente, aunque tenga un espacio chiquito, lo adopta y se convierte en un espacio en el que se van a involucrar de lleno y de corazón a conservarlo, a mantenerlo. Eso se vuelve una satisfacción enorme. Y bueno, he tenido varias experiencias de este tipo. Estamos por terminar nuestro noticiero de hoy, pero antes de despedirnos, me gustaría presentarles este corte informativo sobre las especies invasoras de flora y fauna. Las especies invasoras son plantas o animales que llegan a un territorio y se establecen rápidamente, se reproducen sin ningún control y le causan daños a otras especies del lugar y a la salud y economía de las personas que viven allí. Por ejemplo, la palomilla del nopal o Cactoblastis cactorum, que es endémica de Argentina, pero se extendió por Australia y Sudáfrica antes de llegar a México en el 2006. Y al anidar en nopales y otras cactáceas, se extendió muy rápido, ya que de las 1.400 especies que hay registradas en el mundo, 669 son mexicanas. 19 de estas especies estuvieron gravemente amenazadas al tener más de 77.878.53 hectáreas de nopales en el territorio nacional. Las pérdidas económicas se calcularon en 3.302.57 millones de pesos. Las especies invasoras generalmente se reproducen muy rápido y se adaptan fácilmente, pues tienen dietas muy amplias y además toleran climas y condiciones de vida difíciles. Así que son duros competidores de plantas y animales endémicos o nativos de la región. Esto es peligroso porque es la primera causa por la que se pierde la diversidad en islas, la segunda causa por la que se pierde la biodiversidad en el mundo, y en México, esta causa de pérdida de biodiversidad ocupa el tercer lugar. Uno de los ecosistemas más afectados es el agua dulce. Más del 60% de las extinciones de las especies endémicas se debió a la introducción de especies exóticas invasoras. En México, por ejemplo, la trucha arcoíris, los lirios acuáticos y el pez león son algunos ejemplos. Algunas otras impactan directamente en la salud humana, pues son portadoras de enfermedades. Por ejemplo, el mosquito del dengue, que llegó a América a finales del siglo XVIII, aunque en México y el mundo se agravó su presencia en el siglo XX. Por estas razones, hay que tener cuidado con las reforestaciones y también cuando llegan al país animales y plantas de otros lugares. Esperamos que con las noticias de hoy estemos mucho mejor preparados para cuidar, conservar y recuperar nuestro entorno natural. Así es, recordemos siempre que no solamente se trata de sembrar, sino también de cuidar lo que está vivo, mantenerlo y cuando podamos reforestar, hacerlo conociendo el clima, el suelo y las necesidades del árbol que vamos a sembrar. Queremos invitarlos a compartir sus dudas y experiencias en nuestras redes sociales. Usando la etiqueta #MeTocaEsteMundo podemos estar en contacto. Nos vemos hasta la próxima. Visítanos en jovenesencasa.sed.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube.